La teoría de solución de los conflictos a través del uso de mecanismos pacíficos de solución, sobre todo de aprender y enseñar la cultura de paz, es de Johan Galtung. Johan Galtung es un sociólogo y matemático noruego que hizo grandes aportes a los estudios de la cultura de paz. Sus principales aportes, de acuerdo a su teoría, es la construcción de la paz, la mediación en los conflictos y la solución, la reconciliación, la no violencia, ver la violencia desde un modo estructural, la paz negativa, la paz positiva y la educación para la paz. Galtung establece una diferencia entre violencia y conflicto. Establece que la violencia no está en la naturaleza humana porque el ser humano es de por sí un ser con capacidad de paz, mientras que los conflictos sí están dentro de la naturaleza humana, pero deben verse desde el punto de vista de la posibilidad de transformarlos para obtener energías positivas de esos conflictos y alejarnos de las energías negativas. Buenas tardes, soy Sora Benítez. Continuando con la teoría del conflicto de Johan Galtung, señala que en los últimos años se han hecho grandes esfuerzos para estudiar y transformar el conflicto a través de manuales de mediación, resolución y gestión de los conflictos. Parece que hay un consenso de que los conflictos deben ser aprendidos, pero no cuentan con un concepto unívoco del mismo, igual que para la paz. En este sentido, algunos autores han definido en Galtung el perfil y la identidad del conflicto. Lo denominan como una crisis y oportunidad. Para ellos, el conflicto es un hecho natural, estructural y permanente en el ser humano. Es una situación de objetivos incompatibles. No se solucionan, sino que se transforman. Es una experiencia vital holística. Como dimensión estructural de la relación lo definen y como una forma de relación de poderes. Para Galtung, en principio, es principio para Galtung que las teorías de conflictos no deben solo definir si es bueno o es malo, sino que también deben ofrecer fundamentalmente mecanismos para la comprensión, para comprenderlo lógicamente. También deben ofrecer criterios científicos para analizarlo y metodologías para transformarlo, metodologías como la creatividad, la empatía y la no violencia. Para Galtung, de acuerdo a su experiencia, también es importante que las teorías de conflicto sean eternas, ya que nos encontramos en un mundo de constante transformación, de constantes cambios. Es importante que estas concepciones científicas y conceptos mentales estén sometidos a la redefinición, a una constante redefinición, para que al final con esto sea con que nosotros podamos conocer y comprender la realidad en que vivimos. Existen dos teorías, una que es la factible, menciona que es factible de que una teoría general de los conflictos pueda abarcar en toda su dimensión los diferentes niveles de existencia humana, como es el micro, los niveles de existencia humana como micro, meso, macro y mega. La otra hipótesis es el camino hacia la paz, que pasa las teorías y las prácticas de resolución de conflicto a través de la transformación y la trascendencia. Cordial saludo, mi nombre es Mario Leal. En continuidad con el punto anterior, me corresponde la violencia y sus dimensiones. Acá se encuentra clasificado en tres tipos de violencia: violencia directa, violencia estructural y violencia cultural. La violencia directa se ve reflejada de manera general o verbal evidente, pues es la manifestación clara de la violencia. La violencia estructural, por su parte, está intrínseca en los sistemas político, económico y social que gobiernan las sociedades, dejando en evidencia la desigualdad y la injusticia. La violencia cultural, por su parte, corresponde a los aspectos culturales propios que se reflejan en ideología, lenguaje, religión y demás, que pueden ser utilizados para justificar o legitimar la violencia directa y estructural. Con respecto al desarrollo y sus características, conforme hay variedad de culturas, debe haber variedad de desarrollos. Deben buscar la orientación o deben orientarse a la desaparición
del sufrimiento y las necesidades del ser humano. Por supuesto, en equilibrio con la naturaleza. Todos los seres humanos deben, además, propender al autodesarrollo con el fin de todos quedar satisfechos y que no haya ninguno sacrificado. Y por último, debe inexorablemente estar vinculado al sistema económico con una incidencia positiva en el Producto Interno Bruto. Hola, mi nombre es Rafael Niño y siguiendo con los puntos de la exposición hablaremos sobre la reconstrucción, reconciliación y resolución de los conflictos como mecanismos pacíficos para su solución, entendiendo tres vertientes. La primera es que se considera que la paz no tiene fecha de caducidad, es decir, no tiene fecha límite, por ende su tiempo de aplicación es infinito, mientras que los conflictos tienen tiempo de expiración, es decir, tienen una fecha de término. Por ello se considera que la búsqueda de la paz jamás termina. Como segunda vertiente tenemos que en las contradicciones que puedan existir entre las partes en conflicto debemos buscar las energías positivas, porque siempre estas mismas tendrán un lado. Salud para todos. La teoría del conflicto de Johan Galtung, como lo mencionó mi compañero anteriormente, nos habla sobre la relación que existe entre paz, conflicto y violencia y de cómo la gestión efectiva de ese conflicto puede prevenir la violencia y generar cambios sociales muy positivos. El autor enfatiza en su teoría la importancia de estudiar la tríada de paz, violencia y humanidad, para comprender así los conflictos sociales y establecer modelos útiles para su estudio. Además, se destaca en la teoría la capacidad que tienen los seres humanos para promover la paz y gestionar conflictos de manera pacífica. También se menciona allí la importancia de considerar tanto las consecuencias visibles como las no visibles de esta violencia en diferentes ámbitos de la vida. El autor, Johan Galtung, en su teoría, sostiene que no solo es importante estudiar y teorizar la violencia como consecuencia de la guerra, sino también a la justicia y a la paz en el marco de ese mismo conflicto. Para lograr una paz genuina y duradera, el autor establece que se debe educar en valores para la paz, como dejar de usar la violencia para alcanzarla, respetar al ser humano y no condicionarla a ningún hecho o circunstancia. Además, plantea que se debe priorizar el ideal humanista sobre la imposición de objetivos particulares y debe siempre prevalecer la racionalidad ante cualquier discrepancia social. Johan Galtung, en su teoría, también manifiesta que no solo es importante estudiar y teorizar la violencia como consecuencia de la guerra, sino también a la justicia y a la paz en el marco del conflicto. Para lograr una paz genuina y duradera, él plantea que se debe educar en valores para esa misma paz, como dejar de usar la violencia para alcanzarla, respetar al ser humano y no condicionarla a ningún hecho o circunstancia. Además, se debe priorizar el ideal humanista que plantea mismo Galtung sobre la imposición de objetivos particulares y prevalecer siempre la racionalidad como lo mencioné anteriormente, ante cualquier discrepancia.